de estudiantes. Mi nombre es Carolina Caicedo y voy a hablarles acerca de lo que es el derecho internacional y la relación que tiene con el derecho interno. Vamos a explicar inicialmente lo que es el derecho internacional. Es la rama jurídica que se encarga de regular las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales como organizaciones internacionales, individuos, cuando estas relaciones tienen un componente internacional. Su principal objetivo es poder prevenir y también resolver conflictos que pueden llegar a surgir en el ámbito internacional. En el campo del derecho hay una división, ¿sí?, entre dos partes principales, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El primero viene a centrarse en regular las relaciones entre estados soberanos y otros sujetos de derecho internacional, como ya lo había mencionado anteriormente, como organizaciones internacionales. Y por otro lado tenemos el derecho internacional privado y este pues se enfoca en regular las relaciones entre individuos cuando hay elementos de extranjería presentes. ¿Qué significa esto? Cuando intervienen varios ordenamientos jurídicos. Hay algunas características clave para poder entender el derecho internacional. Su origen en la necesidad de establecer un marco normativo que regule los conflictos entre países, también su aplicación tanto a nivel de relaciones entre estados como de relaciones jurídicas de ciudadanos que tienen un carácter internacional y también su base en fuentes como lo son tratados internacionales, principios generales del derecho que están reconocidos por los estados, también pues la costumbre internacional, las decisiones judiciales y las doctrinas. Además de todo esto, pues el derecho internacional se ocupa también de regular una amplia gama de asuntos, como puede ser la explotación de bienes comunes internacionales, la protección de los derechos humanos, los conflictos de nacionalidad, entre otros. Voy a hablarles también acerca de lo que es la comunidad internacional y cómo se ha construido, ¿sí? La construcción de esta viene a basarse en lo que es la interacción entre estados y actores internacionales. ¿Qué sucede acá? Se deben establecer relaciones, normas y valores compartidos que promueven la cooperación y la convivencia pacífica, pero obviamente pues a nivel global. Acá vamos a identificar algunos elementos que contribuyen a esta construcción, lo voy a hacer rápidamente. Primero, la unidad natural y espontánea. ¿Qué significa esto? La comunidad internacional se forma de una manera orgánica. Es decir, que hay una base, tienen una base en la interdependencia entre estados y existe la necesidad de abordar problemas y desafíos comunes. Como un segundo aspecto, tenemos la vivencia plena del individuo en conjunto. ¿Qué significa esto? Que aunque cada estado tiene su propia soberanía, su propia identidad, dentro de la comunidad internacional, la vida de cada uno de ellos está ligada a la vida de los demás. ¿Por qué? Porque la convivencia y la cooperación vienen a ser necesarias para poder alcanzar estos objetivos que todos buscan y asimismo lograr una resolución de conflictos de manera pacífica. La comunidad internacional tiene algunas características clave, me voy a enfocar en tres. La primera, interdependencia. Los estados están interconectados siempre. Es como una red de relaciones que son políticas, económicas, sociales, entre otros aspectos. Y aquí las acciones de un estado pueden llegar a afectar a otros. Es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos también la cooperación. La comunidad internacional siempre se va a basar en la cooperación entre estados. ¿Por qué? Porque se necesita abordar problemas globales, como lo puede ser el cambio climático, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la proliferación nuclear, etcétera. Y tercero, como ya lo había mencionado, es la resolución pacífica de conflictos. Acá se viene a fomentar la resolución a través del diálogo, a través de la negociación, del arbitraje, se promueve el uso de la diplomacia dentro de las instituciones internacionales para poder llegar a evitar pues, conflictos armados, guerras a escala, bueno, y pues obviamente lo mismo, buscar soluciones pacíficas. El derecho internacional se divide en diversas ramas. Esto puede incluir el derecho de los tratados, derecho humanitario, derecho del mar, entre otras. Cada una de estas tiene sus propias normas y sus propios principios. Existen también unas doctrinas que nos van a ayudar a comprender la relación que existe entre el derecho internacional y el derecho interno. Estas doctrinas, pues realmente son dos las posturas principales.
el dualismo y el monismo. El dualismo sostiene que el derecho internacional y el derecho interno son sistemas completamente independientes, es decir, que están separados y que para que una norma del derecho internacional se pueda aplicar en el ámbito interno debe ser incorporada al derecho interno a través de un proceso legislativo. Por otro lado, tenemos el monismo, quien considera que el derecho internacional y el derecho interno, contrariamente, forman un único sistema legal y que las normas del derecho internacional pues automáticamente se aplican en el ámbito interno sin necesidad pues, de la incorporación que sí exige el sistema dualista. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el derecho internacional y el derecho interno? El derecho internacional proviene de acuerdos entre estados y organizaciones internacionales, mientras que el derecho interno proviene de las autoridades nacionales. Entonces, las fuentes del derecho internacional tienen a incluir tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho como tal, en general, y el derecho interno varía dependiendo de la jurisdicción de la nación y esto pues generalmente se incluye en la constitución, ¿sí? O bueno, las leyes y reglamentos de cada nación. Acá me voy a detener un poco para hablar de nuestra constitución colombiana y cuál es su importancia en las relaciones internacionales, también como un ejemplo de lo que estamos hablando. La constitución colombiana establece aquellos principios fundamentales que vienen a guiar la actuación del Estado colombiano en el ámbito internacional. Existen tratados y la Constitución, ¿no? Los tratados internacionales y nuestra Constitución. Acá hay una estrecha relación entre estos dos aspectos. La Constitución colombiana proporciona el marco legal dentro del cual se negocian, se aprueban, se ratifican, se aplican los tratados internacionales en Colombia. Esa es la relación que existe. En cuanto a los tratados y las leyes de la nación, los tratados internacionales tienen un impacto directo en la legislación nacional. Entonces, por ejemplo, las leyes de Colombia deben estar en conformidad con los compromisos que existen ya internacionales y que son adquiridos a través de los tratados. Entonces, en caso de que exista un conflicto entre un Estado y una ley nacional, el tratado va a prevalecer. Obviamente, pues siempre y cuando esto esté debidamente ratificado y forme ya parte del ordenamiento jurídico interno que ya existe. En cuanto a la identificación de los sujetos del derecho internacional, son tres los que voy a enumerar en este momento, unos principales, el Estado-Nación, que son entidades políticas que tienen soberanía sobre un territorio definido, sobre una población permanente, y pues son los principales sujetos del derecho internacional y de la comunidad internacional. Los organismos internacionales estos están compuestos por estados y se establecen mediante tratados internacionales. Tienen un propósito que generalmente es cooperación en áreas específicas, como puede ser economía, seguridad, salud, medio ambiente, entre otros aspectos. Y tenemos algunos ejemplos, como puede ser las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, etcétera. Tenemos también las empresas multinacionales, que son entidades económicas que operan en muchos países y que tienen un impacto significativo en áreas específicas como el comercio, la inversión y la economía. Bueno, también tenemos las organizaciones no gubernamentales, me he olvidado explicarlo, y también los individuos. Los primeros son individuos u organizaciones que trabajan en temas específicos como puede ser derechos humanos, ayuda humanitaria. Estos pues no tienen un poder estatal, pero sí tienen una influencia importante en las políticas internacionales y en la colaboración entre estados. Y finalmente los individuos que aunque no son muy considerados sujetos del derecho internacional, sí han ganado con el tiempo una importancia, especialmente pues en su participación activa en cuanto a los derechos humanos, el derecho internacional penal, etcétera. De estos me voy a enfocar rápidamente en el Estado, ya que es el principal sujeto del derecho internacional. Como lo venía diciendo, se compone de tres elementos. Población, es decir, que tiene que haber un grupo de personas que reside de manera constante en un territorio definido y que está bajo la autoridad del Estado. El territorio, que es un área geográfica que está claramente o debe estar claramente delimitada y sobre la cual el Estado ejerce soberanía, es decir, que puede aplicar leyes y puede tomar decisiones. Y tercer componente, el gobierno, que es la autoridad política que está reconocida y que ejerce control sobre tanto la población como el territorio del Estado. ¿Sí? Y pues el gobierno es quien representa a la nación en asuntos internacionales. El Estado
viene a entrar en un proceso importante como de aceptación formal, ¿sí? Eso tiene un nombre y es el reconocimiento del Estado y del gobierno. Es un proceso dentro del derecho internacional en el que un Estado se reconoce como soberano y su gobierno se reconoce como legítimo, pero es un reconocimiento que viene por parte de otros estados y de la comunidad internacional en general. Eso tiene varias etapas y puede tener distintas consecuencias. Por ejemplo, el reconocimiento diplomático. Acá se establece el establecimiento de relaciones diplomáticas entre estados y esto puede llegar a abrir la puerta a tratados y acuerdos bilaterales. La participación en organismos internacionales. El reconocimiento como estado le va a permitir a este participar en organizaciones internacionales y también asumir compromisos internacionales. Tenemos una tercera parte que es la responsabilidad y los derechos. El reconocimiento de un Estado le va a dar a este derechos y obligaciones en el ámbito internacional, como puede ser la capacidad de firmar tratados, participación en el sistema de derecho internacional, entre otros. Bueno, pese a estas etapas, digamos que el proceso de reconocimiento sí puede llegar a ser un poco complicado, especialmente cuando existen casos de disputas territoriales, como lo podemos ver con la nación de Israel, eh, en el que existen también otros ejemplos que hay cambios de gobierno, hay conflictos políticos, entonces acá puede llegar a entorpecerse un poco este reconocimiento en el ámbito internacional. Hay otro aspecto que es la continuidad de los estados o lo que es lo mismo, la preservación a lo largo del tiempo. Entonces, los estados tienen una capacidad para mantener su existencia y sus funciones a lo largo del tiempo. Esta capacidad se basa en tres elementos fundamentales, que es lo mismo que he dicho anteriormente, territorio, población y gobierno. ¿Sí? Esto le da al Estado una personalidad jurídica y una capacidad de ejercer derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Entonces, la continuidad de los estados es muy importante para la estabilidad en las relaciones entre estados a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Puede que los estados pues hayan enfrentado desafíos como cambios territoriales, conflictos, disoluciones. Siempre que exista una continuidad, le va a garantizar al Estado que sus derechos y obligaciones persisten y que pueden llegar a transferirse adecuadamente a estados sucesores, pero sin dejar de existir. Existe otro aspecto importante que es la sucesión y la extinción de estados, ¿sí? No solamente de estados, sino también de organizaciones internacionales, de individuos, otros sujetos de derecho internacional. Y con esto pues ya voy a finalizar. La sucesión implica la transferencia de esos derechos y obligaciones que tiene un Estado predecedor a uno sucesor, ya sea por desmembramiento, fusión, cambio de gobierno, ¿sí? También aplica. En estos casos es muy importante establecer reglas claras para que esta sucesión, digamos que más que todo cuando existe una distribución de deudas, de activos, de derechos humanos, problemas de ciudadanía, porque hay personas que se van a ver afectadas por esos cambios. En estos casos se debe considerar que los tratados y los acuerdos internacionales en los que ese Estado predecedor, pues sea parte para poder asegurar la continuidad de dichos compromisos por parte del Estado sucesor. En casos, por ejemplo, de las organizaciones internacionales, acá también se debe abordar cuestiones de sucesión y extinción, asimismo con los estados. ¿Cuándo sucede acá? Cuando los estados miembros deciden retirarse o cuando la organización misma también puede decidir dejar de existir. Acá existe también una transferencia de responsabilidades y a estos le podemos sumar liquidación de activos, de pasivos que existían en la organización. Y ya pues finalmente para concluir pues el tratamiento de la sucesión y extinción en el derecho internacional, lo que busca es que se garantice una transición ordenada y justa en el que se puedan preservar los derechos y las obligaciones tanto de los estados como de los individuos que están involucrados pues en términos generales. Eso sería todo lo que tengo que decir por el momento. Muchas gracias por su atención y bueno, una feliz noche.